La higiene del paciente es una intervención básica de enfermería que tiene como objetivo proporcionar bienestar, comodidad y a la vez constituye una medida de lucha contra las infecciones. Ya dijimos, ¿verdad? Anteriormente que todas las acciones que yo haga van en enfoque, ¿verdad? O el fin es proporcionar comodidad a mi paciente y seguridad, bienestar, ¿sí? Entonces yo con la limpieza, ¿verdad? Con la higiene de mi paciente también fortalezco o favorezco a que disminuyan el contraer las infecciones o transmitir infecciones, ¿verdad? Entonces todo esto de la higiene también es parte de la recuperación de una persona o de un paciente, ¿sí? Y yo como personal de salud debo garantizar que esta atención la reciba mi paciente, sea ambulatorio, es decir, cuando yo digo ambulatorio es que puede caminar, ¿verdad? Que puede movilizarse, aunque estén hospitalizados, o que esté totalmente inmovilizado, pues entonces yo debo garantizar esa higiene en ambos. Es un poquito difícil, ¿verdad? En relación a la higiene, porque recuerde que cada uno tiene sus hábitos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunos se bañan diario, algunos se bañan un día sí, un día no. Entonces yo debo ir conociendo también a mi paciente, ¿verdad? Por eso es importante la comunicación, ¿sí? La interrelación que yo cree con mi paciente, la confianza que yo cree en mi paciente. Entonces recuerde que la comunicación a mí me permite que mi paciente confíe en mí, pero aparte de confiar en mí, que me ayude, ¿verdad? En los procedimientos que yo tengo que realizar y que también yo fomente esos hábitos de higiene. Pero aparte de eso, yo fomento la autonomía en esa realización de las actividades. Entonces yo debo tener cuidado. Yo puedo ayudar a mi paciente a realizar sus hábitos de higiene, ayudarlo a realizar cualquiera de sus actividades, pero yo no debo limitar su independencia o su autonomía. Entonces yo no debo hacer todo por el paciente, porque en determinado momento mi paciente ya no va a querer realizar nada. Y entonces no estoy fomentando nada, ¿sí? Entonces todo procedimiento que yo haga me sirve a mí para seguir fomentando, para seguir educando a los pacientes, ¿sí? Entonces yo puedo ayudar a los pacientes en las cuestiones que no puedan realizar por sí solos. Y ayudo a los que sí pueden realizarlo como educándolo, ¿verdad? Diciéndole cómo es la forma correcta, motivándolo a que lo realice, ¿sí? Porque el que esté en un hospital no implica que no me voy a bañar, que no me voy a lavar la cara, que no me voy a lavar los dientes, no. Sino que con más razón debo realizarlo, ¿verdad? Porque estoy en un lugar expuesto a diferentes microorganismos y bacterias. Entonces yo debo motivar a mis pacientes. Esta técnica se ha ido delegando al auxiliar de enfermería con el paso del tiempo, probablemente debido a la sobrecarga de trabajo, pero no debemos olvidar que continúa formando parte de nuestra profesión, ¿sí? Entonces regularmente se le delega al auxiliar de enfermería, ¿verdad? Porque les decía, el auxiliar de enfermería es el que tiene contacto directo con el paciente, ¿verdad? El que tiene más contacto, más comunicación, que es más cercano, ¿sí? Entonces con él se comunica, con él resuelve sus dudas, a él le pide ayuda, ¿verdad? Porque es la persona que está más cercano y entonces brinda su ayuda, ¿sí? Como auxiliar de enfermería debe brindar ese apoyo, debe brindar ese sostén emocional y físico, ¿sí? Emocional, ¿por qué? Bueno, porque yo tengo que motivar a mi paciente, yo debo darle una charla motivacional, yo debo motivarlo emocionalmente, ¿sí? Porque recuerde que estar en un hospital, ¿verdad? Estar hospitalizado lejos de mi casa, de las personas que conozco, me, me pueden generar a mi ansiedad, miedo, tristeza, y usted, como responsable de ese paciente, debe garantizar que su estado emocional también esté presente y que esté estable. ¿Por qué? Porque recuerde que a nivel psicológico también afecta la recuperación de una enfermedad. Entonces yo debo garantizar que el estado emocional de mi paciente esté correcto, esté adecuado, tal vez no al 100, ¿verdad? Porque no podemos garantizar eso, pero que sí pueda colaborar y pueda hacer todo lo posible emocional y físicamente para recuperarse y para regresar a su hogar. Entonces el auxiliar de enfermería se encarga de esto, ¿sí? La higiene del enfermo es fundamental para la prevención de multitud de complicaciones, como infecciones, úlceras por presión, cualquier afección, ¿verdad? Cualquier enfermedad,
¿sí? Entonces la higiene es fundamental para prevenir este tipo de enfermedades, de infecciones o de complicaciones en el cuadro clínico de una persona. Además, durante la realización yo contribuyo a mejorar el bienestar de mi paciente, tanto físico como psíquico, lo que les decía. Un ejemplo claro, si mi paciente no puede realizar por sí solo sus actividades, ¿verdad? Porque no puede movilizarse, porque tiene algún problema, ¿verdad? Una fractura es un ejemplo. O una fractura de cadera, no puede movilizarse, no puede ir al baño, no puede bañarse, no puede lavarse la cara, no por sí solo. Entonces yo debo mejorar ese estado de ánimo de mi paciente. ¿Cómo? Bueno, si no lo puede realizar él, mire, yo estoy aquí. Sí, yo lo voy a apoyar. Entonces yo le traigo la palangana, lávese las manos, lávese la cara, le coloco el bacín, ¿verdad? Y entonces yo garantizo que mi paciente se sienta bien, independientemente a su estado de salud, ¿verdad? Independientemente a si se puede mover o no se puede mover, o está consciente o está inconsciente, porque estos cuidados de higiene no se hace solo a las personas que están conscientes, sino a las personas inconscientes, que regularmente son las de intensivo, ¿sí? No importa que no me esté viendo, que no me esté hablando, yo tengo que realizar esta higiene, ¿sí? Y regularmente pues realizamos esa higiene, ¿verdad? Le lavamos la cara con gasas, le lavamos las manos, le realizamos baño de esponja, todo, ¿sí? Entonces no importa si está consciente o inconsciente, yo debo realizar estas actividades para hacer sentir bien a mi paciente, ¿sí? Entonces mi paciente no se siente bien porque no puede realizarlo por sí mismo, pero yo lo voy a hacer sentir bien porque yo lo puedo realizar por él. Aun cuando puede parecer incómodo, porque por supuesto que parece o es incómodo el que alguien más me bañe, o alguien me lave la cara, o alguien me lave las manos. Pero entonces usted es su apoyo, ¿sí? Usted es el sostén físico y emocional de un paciente, y por lo tanto debemos cumplir estas actividades. ¿Cuáles son los recursos o materiales que se requieren para la higiene, verdad? En general, ¿verdad? Hay otros, pero en general, ¿cuáles necesitamos para los cuidados de higiene? Necesitamos guantes, ¿verdad? Porque aunque nosotros querramos ayudar al paciente, pues debemos protegerlo y debemos protegernos a nosotros mismos. Entonces utilizamos guantes, utilizamos recipientes, ¿verdad? Si vamos a hacer un baño, bueno, necesitamos un recipiente con agua jabonosa o con jabón y otro con agua para quitar el jabón, ¿verdad? Para aclarar. El agua tiene que estar templada, ¿verdad? No muy caliente ni muy fría, porque hasta eso hay que ver, ¿sí? ¿A usted cómo le gustaría que lo bañaran? ¿O a usted cómo le gusta bañarse? ¿No le gusta bañarse en agua fría o en agua muy caliente? Entonces, lo mismo con los pacientes. Un jabón dermatológico, es decir, que no provoque irritación, que mi paciente no tenga alergia. Regularmente, cuando ingresan a un servicio, ¿verdad? En el momento de ingreso, pues se les da las instrucciones a los familiares, ¿verdad? Y se les dice, bueno, cuando venga mañana a visitarlo, pues tiene que traer una palangana, tiene que traer jabón, tiene que traerle ropa interior, ¿verdad? Alguna crema, su peine, su cepillo, su pasta dental, todo lo que utilice de cuidado personal, ¿verdad? Entonces regularmente se le pide a las familias para que lo lleven y el paciente tenga su kit individual. Compresas estériles, ¿verdad? Compresas o paños que me permitan a mí realizar la limpieza o el baño. Alguna solución antiséptica, ¿verdad? Para higiene genital. Puede ser solución antiséptica como clorexidina al 0.5%, ¿verdad? Podemos utilizar eso. Crema hidratante, ¿verdad? Si tuviera el paciente, no es que usted le tenga que exigir, tiene que tener una crema hidratante, no, pero si la tuviera, pues que la tenga, ¿verdad? Lo que tenemos que garantizar es que los instrumentos o los objetos de uso personal sean familiares para él, ¿sí? Entonces, si en mi casa utiliza el paciente crema hidratante, bueno, entonces que tenga su crema hidratante, no hay ningún problema, mientras no conlleve un riesgo para su salud, ¿verdad? Ácidos grasos, podría ser por ejemplo aceite mineral, ¿verdad? Se les puede pedir aceite mineral o también en los servicios tenemos aceite mineral. ¿Para qué? Para realizarles algún tipo de masaje o para mantener la integridad cutánea o la integridad intacta de la piel de mi paciente, ¿sí? Una bolsa o el hamper para recoger la ropa sucia. Eh, si, por ejemplo, mi paciente está en aislamiento, igual la bolsa específica se encuentra en ese lugar, no tengo que sacar la ropa
ni salir tampoco para ir a dejar la ropa, sino que en ese lugar pues ya tiene la bolsa específica para colocarla, ¿sí? Ropa de cama, ¿verdad? Si yo voy a realizar de una vez la ropa o el cambio de la ropa de cama, todo eso implica la higiene, ¿sí? Comodidad, ya vimos que es higiene, ahora que es comodidad. La comodidad es una atención a mi paciente para prevenir o aliviar el sufrimiento y garantizar entonces una calidad de vida óptima. No importa si está hospitalizado, no importa si ya tiene pocos días de vida, no importa si está inconsciente, yo debo prevenir y aliviar su sufrimiento, su dolor. Mediante medicamentos, por supuesto, pero también mediante acciones que yo haga. ¿Sí? Puede que tenga dolor de espalda, por ejemplo, porque pasa todo el día acostado. Yo debo prevenir eso. Yo debo aliviar su dolor. Yo debo hacerlo sentir cómodo, seguro, sin alguna otra dolencia. Por supuesto que tal vez no como en su casa, pero por lo menos garantizar que se sienta cómodo, que su estancia en el hospital no sea lo más una experiencia trágica. Por supuesto que no es algo bueno ni algo positivo, pero tampoco que sea una mala experiencia o que dejemos una mala perspectiva de nuestro servicio, ¿sí? Porque entonces usted puede preguntarle a cualquier persona que haya estado hospitalizada cómo la atendieron en el hospital o cuál fue su experiencia en el hospital. Entonces, ¿cómo nos gustaría que dijeran, verdad? Bueno, no fue una experiencia buena porque pues estaba enfermo y no me gustó. Pero la atención de enfermería, la atención de los médicos, el cuidado, sí fue muy bueno y fue muy cálido, ¿verdad? Nos gustaría que dijeran eso del servicio. Pero entonces usted haga el experimento, yo no le estoy diciendo mentiras. Haga el experimento y pregúntele a una persona que haya estado hospitalizada cómo fue su experiencia. Y no solo si lo curaron o no, sino cómo fue su experiencia, cómo fue el cuidado. Pregúntele. O bueno, no implica enfermería, ya les dije, no solamente implica, perdón, las técnicas que nosotros realicemos, no solo implica, por ejemplo, lo que inyectemos, ¿sí? Sino que también implica los cuidados de higiene, los cuidados para mantener cómodo a mi paciente, para evitarle el sufrimiento, ya sea sufrimiento físico o a nivel emocional. Yo debo evitar ese sufrimiento en mi paciente. Las intervenciones de enfermería deben estar encaminadas a aumentar la comodidad de mi paciente, dando un giro total al enfoque del cuidado biológico y pasando a un enfoque centrado en el paciente y su familia. También debo tomar en cuenta a su familia, ¿verdad? ¿Será que a la familia de mi paciente le gustará o le gustaría que llegue a verlo y esté todo sucio, que no se haya lavado la cara, que no se haya lavado las manos? ¿Será que le gustaría? Por supuesto que no. No le gustaría verlo ni enfermo ni tampoco en condiciones higiénicas deficientes. Entonces por eso yo debo garantizarlo. Por más que mi paciente se resista, porque hay, ¿verdad? Ustedes, hay pacientes que se resisten, que no quieren bañarse, que no quieren realizar estos hábitos de higiene. Pero entonces yo debo convencerlo. No sé cómo lo voy a convencer, pero lo tengo que convencer, ¿sí? Entonces se tiene que bañar, tiene que practicar esos hábitos de higiene. Entonces también influye su familia, no solo es el paciente, no solo es como yo lo vea o que se vea bonito en su cama, sino la seguridad que le doy a la familia de que lo estoy cuidando bien. Entonces la higiene y comodidad. Los cuidados relacionados a la higiene son actividades fundamentales que desempeñan los profesionales de enfermería o el personal de salud en general. La higiene va a ser esa intervención y su objetivo es mantener el bienestar y comodidad, pero también actuamos de manera preventiva contra las infecciones, ¿sí? Entonces mantenemos cómodo, mantenemos en bienestar a mi paciente, pero también prevengo infecciones, ¿sí? Porque recordemos que la suciedad o las áreas no asépticas provocan que proliferen estos microorganismos que causen enfermedad. Entonces también es parte del cuidado de los pacientes y de mí como personal de salud, por supuesto. Conjunto de actividades dirigidas a proporcionar el aseo corporal, la comodidad de mi paciente, incluye procedimientos como higiene y limpieza de la superficie corporal, de mucosas externas. Entonces la higiene y comodidad, pues nos referimos específicamente al cuidado, ¿verdad? La limpieza que le hacemos superficialmente al cuerpo del paciente,
¿verdad? No estamos hablando de la superficie ni de su cama, no. Estamos hablando de mi paciente, los hábitos de higiene y limpieza. La higiene personal entonces es el autocuidado que realizan las personas al realizar funciones como el baño, la evacuación, la higiene general del cuerpo y el acicalamiento o el baño. Entonces, es autocuidado, ¿verdad? Yo mismo tengo mis hábitos de higiene, ¿verdad? Yo mismo me baño, yo mismo voy al baño, yo mismo me cambio la ropa, por ejemplo. Pero si mi paciente está hospitalizado y no lo puede realizar por sí mismo, yo como personal de salud y especialmente como auxiliar de enfermería, cumplo ese papel, que él en este momento no puede hacer y que si yo le doy los cuidados, él lo puede llegar a hacer en algún momento. Pero mientras no lo pueda realizar, pues yo lo ayudo a realizarlo y se lo realizo. ¿Cuáles son los objetivos? Satisfacer las necesidades de higiene y confort del paciente durante su hospitalización y tratar de ofrecerle buenos hábitos de higiene para el futuro. ¿Sí? Entonces, no porque esté hospitalizado, ya dijimos, no porque esté hospitalizado deja de tener necesidades de higiene y de sentirse cómodo. Entonces, yo debo satisfacerlas. Y también tratar de inculcar esos hábitos de higiene para que cuando egrese, para que cuando vaya a su casa los siga practicando. ¿Sí? Mejorar la calidad de vida de la persona que lo recibe es parte, ¿verdad? Porque eliminamos el riesgo de adquirir alguna infección. Recoger datos que permitan visualizar el estado general del paciente, así como el estado de su piel. Entonces no solo nos sirve para mantener su higiene, para mantener el confort, sino también para visualizar en general a mi paciente, ¿verdad? Si tiene alguna úlcera, si tiene alguna herida, algún moretón, por ejemplo, un hematoma, algo que me indique que hay algo incorrecto o algo negativo en mi paciente, pues también me lo proporciona, ¿verdad? Si yo le hago el baño, si yo le ayudo a lavarse la cara, los dientes, yo voy visualizando, yo voy evaluando, voy valorando, observo. En enfermería es importante la observación, el ojo clínico, ¿sí? Activar la circulación sanguínea, por supuesto, ¿verdad? Si yo movilizo a mi paciente, si yo le hago masajes, si lo levanto de la cama para caminar, estoy activando la circulación sanguínea. Entonces no se mantiene en una sola posición. Porque, vean, cuando un paciente está hospitalizado por la depresión, por la tristeza, puede no querer levantarse, pero no podemos permitir eso. Entonces yo lo obligo de cierta forma, ¿verdad? Lo motivo a que se levante, a que camine por el pasillo, a que platique con los demás pacientes, por ejemplo, si su estado de salud lo permite, ¿verdad? Establecer una relación con el paciente alentándolo a ser tan independiente como le sea posible. Lo que les decía, la comunicación, ¿verdad? Pedirle su colaboración en las cosas, en las actividades que no puede realizar, pero también motivándolo, alentándolo a que lo haga cuando le sea posible o las cosas que sí le sean posibles. Si por ejemplo tiene una fractura de cadera, no puede ir al baño, por ejemplo, o más bien no puede ir a lavarse la cara ni las manos, no importa, yo le llevo el agua, pero él lo realiza, ¿verdad? Él se lava las manos, él se lava la cara. Entonces yo le estoy ayudando de manera parcial, ¿verdad? Porque no es totalmente, porque yo no lo estoy haciendo por él, pero le estoy ayudando y lo estoy motivando a que haga por sí mismo las cosas también. Evitar enfermedades de la piel, ¿verdad? Que son las más comunes, especialmente en los hospitales. Hay una, hay un desequilibrio o un deterioro en la integridad cutánea por el tiempo que pasan acostados, ¿verdad? Por los medicamentos, por las sábanas, por todo. Entonces hay que mantener eso, ese cuidado de la piel, ¿verdad? Por eso utilizamos también, ¿verdad? Por eso lo bañamos, por eso en algún momento le aplicamos una crema humectante o aceite mineral, le hacemos masajes, todo lo que conlleva los cuidados, ¿sí? Bueno, y de aquí para adelante pues vamos a ver los cuidados higiénicos corporales, que entonces los cuidados higiénicos corporales son los que implican el lavado periódico de las zonas de mayor contacto con el entorno y también las zonas que con mayor frecuencia pueden producir algún tipo de olor o que tienen algún tipo de riesgo de padecer infección o que por ejemplo desprenden ciertos fluidos también. Entonces es la limpieza o lavado periódico de esas zonas, las que están en más contacto con el entorno, pero también
las que son más predispuestas a tener olores, a tener fluidos o a estar en riesgo de infecciones. Entonces vamos a mantener mediante la limpieza el equilibrio en la capa de protección de la piel. Y entonces también vamos a mantener un bloqueo, ¿verdad? Una barrera para esos gérmenes que viven en ella o las que puedo yo adquirir, ¿sí? Entonces vamos a ver los cuidados higiénicos corporales. ¿Se acuerdan que veíamos ayer que debemos lavar periódicamente, ¿verdad? Si no es que diariamente, las zonas que tienen más contacto con el entorno, ¿verdad? Las zonas de mi cuerpo que tienen más contacto con el entorno o las zonas que originan olores o que producen sudor o que son más fácil de adquirir infecciones, ¿verdad? Esas zonas son las que yo debo prestar especial atención para la limpieza e higiene del paciente. Entonces, ¿cuáles son las zonas principales? Las manos, ¿verdad? El lavado de manos es importante. Yo les decía, independientemente a que mi paciente, por ejemplo, no pueda caminar e ir al lavadero o ir al baño para lavarse las manos, yo debo garantizar que él sí se realice el lavado de manos. Entonces yo le llevo la palangana, ¿verdad? O el recipiente con agua tibia, jabón, ¿sí? Entonces, si no puede realizarlo por él mismo, entonces yo le lavo las manos, así como en la imagen, y si no, si lo puede realizar por sí solo y solamente, por ejemplo, tiene imposibilidad de levantarse, entonces yo le realizo, o más bien solo le coloco el recipiente y él mismo se realiza el lavado de manos. ¿Qué otra zona? La boca, ¿verdad? La boca, especialmente por el consumir alimentos, ¿verdad? Los residuos que puedan quedar. Entonces es otra zona principal que debe tener una higiene, ¿verdad? O que debemos garantizar en nuestro paciente que tenga higiene, ¿sí? Entonces les decía, igual en todos los procedimientos es lo mismo, ¿verdad? Si ustedes o nosotros tenemos que ir evaluando, ¿verdad? ¿Cómo es el estado de salud de mi paciente? Si no se puede levantar, bueno, no importa. Yo le garantizo que se pueda realizar su higiene, ¿verdad? Entonces le alcanzo, por ejemplo, el, el cepillo, la palangana, ¿verdad? La pasta dental. Y si en algunos casos, bueno, porque estos implementos, ¿verdad? O los objetos personales se les pide al ingreso de los pacientes, ¿verdad? Entonces a la familia se le da un listado y se les dice, bueno, necesitamos que para mañana, ¿verdad? Que lo venga a visitar, que le traiga estos objetos personales, ¿verdad? Porque le van a servir. Entonces se le pide un cepillo, pasta dental, jabón, eh, toallas, ¿verdad? Un vaso, plato en algunos casos. Y entonces todos son de objeto de uso personal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si no tiene un cepillo, ¿verdad? O si por algún motivo mi paciente no tiene familia y nadie se ha reportado, no quiere decir que no le voy a hacer la higiene, ¿verdad? Entonces, regularmente sí tenemos en los servicios jabón o eh, algún implemento de uso personal, pero si en dado caso no tuviéramos un cepillo, podemos utilizar gasas, ¿sí? Con las gasas realizamos la limpieza de los dientes, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante cómo realizamos ese procedimiento. ¿Qué otras zonas? Los oídos, los pies, ¿verdad? Entonces son las zonas principales que requieren de limpieza, de higiene y que si mi paciente no lo puede realizar, yo lo voy a apoyar a realizarlo. La cara y cuello, ¿verdad? Entonces les decía, dependiendo del estado de salud, porque pues en algunos casos no pueden levantarse o incluso están inconscientes, pero aunque estén inconscientes se hace la higiene, ¿verdad? Entonces no puede hacerlo el mismo paciente, pero nosotros sí. Entonces nosotros le colaboramos a realizar esa limpieza. Igual de la zona genital, ¿verdad? Habíamos visto en los baños, en los tipos de baños que sus compañeros explicaron que el paciente se lo puede realizar, ¿verdad? Si él está en la posibilidad, ¿verdad? Si puede moverse o si puede realizarlo por sí solo, ¿verdad? Solo le damos el equipo, ¿verdad? La toallita, el pañito, le decimos cómo realizarlo, ¿verdad? Y ya luego, pues entonces dejamos limpio y cómodo a mi paciente, ¿verdad? Si no lo pudiera realizar por él solo, nos corresponde a nosotros, como pueden ver en la imagen, que puede ser con el uso de la pinza o puede ser directamente con mi gasa dentro de mi mano, ¿verdad? Yo voy limpiando la zona genital y cualquiera de las zonas que ya mencionamos que requieren higiene. Y el cabello, ¿verdad? Y el cabello también necesita una limpieza
aunque esté en el hospital, ¿verdad? Requiere limpieza, requiere de higiene, requiere que nosotros le garanticemos que se pueda realizar el baño, aunque no se pueda levantar, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no vamos a garantizar esta necesidad que tiene mi paciente, ¿sí? Esas son las zonas principales, ¿sí? En el paciente encamado, el paciente que no puede levantarse, yo tengo que explicarle a mi paciente lo que voy a realizar, ¿verdad? Porque entonces recuerden que si está encamado, pues yo tengo que realizar todos los procedimientos, lo cual no siempre aceptan, ¿verdad? Es muy difícil que los pacientes acepten que, por ejemplo, usted lo bañe o usted lo cambie, es muy difícil, pero entonces debemos educar a nuestro paciente, explicarle correctamente. Miren, les decía hace rato, tenemos que aprender a utilizar términos médicos, pero entre nosotros como profesionales. ¿Verdad? Con mi paciente yo tengo que utilizar términos comunes, términos entendibles. El paciente me debe entender lo que yo le estoy diciendo. Entonces yo le explico lo que le voy a hacer, le explico la importancia y por qué es necesario que tenga buena higiene. ¿Sí? Ya le expliqué todo eso, entonces le pido su colaboración, ¿verdad? Pero entonces yo debo crear un vínculo de confianza también, mediante esa comunicación, sacarle plática, explicarle cuál es la importancia, por ejemplo, hablar de su familia, cualquier situación que yo pueda usar para crear confianza, lo voy a hacer para que entonces mi paciente confíe y colabore en los procedimientos que vamos a realizar. Pero aparte, yo debo respetar su intimidad. ¿Y se acuerdan de los principios de enfermería? El primero es respetar la individualidad del paciente o respetar la intimidad del paciente. Entonces, por ejemplo, dice cerrando la puerta de la habitación. En los hospitales nacionales o regionales, pues no hay puertas como tal en cada habitación, ¿verdad? Pero igual, como lo dijeron sus compañeros en los tipos de baño, yo puedo utilizar tipo cortinas que realmente se llaman biombos, ¿verdad? Sí, ese es el nombre, biombos. Esas cortinas, si ustedes han visto y han ido con un médico, bueno, son esas cortinas movibles, ¿verdad? Que tienen como llantitas abajo. Esas son las que se utilizan, ¿verdad? Esas son las que utilizamos para colocar o sí, para cubrir a nuestro paciente, ¿verdad? Porque recuerde que en un hospital pues van a estar, por ejemplo, 6 personas o 6 pacientes en un solo cubículo. Y yo no puedo exponer a mi paciente a que lo vean, ¿verdad? Porque es respetar su intimidad. Entonces yo coloco, ¿verdad? Cortinas. Si no tengo cortinas, de igual forma debo cuidar su intimidad. Entonces, por ejemplo, tiene sus sábanas de cama y evito exponer las partes del cuerpo de mi paciente lo menos posible, ¿sí? Entonces debo cubrirlo con las sábanas, ¿verdad? Solamente destapo el área necesaria o la zona necesaria a utilizar y así protejo entonces su intimidad, ¿verdad? Eh, o realizando el aseo, ¿verdad? O el baño en el cuarto de baño. Depende del estado de mi paciente. Algunos pacientes tienen reposo relativo, quiere decir que sí tienen que estar en reposo, pero pueden salir, por ejemplo, una media hora, ¿verdad? En lo que realizan el baño. Pero igual, no se le pide que camine, ¿verdad? Sino que se le llevan una silla de ruedas. En los baños regularmente tenemos una silla especial que es de plástico, ¿verdad? Que es específicamente para realizar el baño. Entonces sentamos al paciente, usted le puede decir que lo va a realizar usted, ¿verdad? Que lo va a bañar y si él está en la posibilidad, pues lo realiza él, pero sentado, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de riesgo, cualquier tipo de caída. Y ya vamos a ver más adelante en relación a los baños, cómo actuar. Entonces les decía, ¿verdad? El día de ayer que vamos a ver los cuidados matutinos, es decir, los cuidados que yo voy a dar como personal de enfermería, como auxiliar de enfermería, en mi turno de mañana, en el turno de tarde y en el turno de noche, ¿sí? Entonces los cuidados matutinos son los cuidados que yo voy a dar a mi paciente por la mañana, antes y después del desayuno y durante el transcurso de la mañana, ¿verdad? Entonces regularmente dura el turno de 7 a 1. Quiere decir que durante ese turno yo debo garantizar y dar estos cuidados, ¿verdad? Antes y después del desayuno y en el transcurso, perdón, de mi turno o de la mañana. ¿Como cuáles? Antes de servir el desayuno que voy a realizar. Bueno, yo llegué al servicio, ¿verdad? Me entregaron a los pacientes, porque es la entrega y recibo de turnos. Entonces me entregaron a los pacientes, ¿verdad? Me dieron su diagnóstico, la información indispensable de cada uno.
Y entonces yo ya prosigo a dar cuidados, ¿verdad? Y entonces voy con cada uno de los pacientes, ¿sí? Y voy con cada uno y, por ejemplo, le pregunto, ¿ya se lavó las manos? ¿Ya se lavó la cara? Y si me dicen no, pero si es ambulatorio, entonces le digo, bueno, me hace favor y se lava la cara, se lava las manos, porque en un momento pues ya llegará su desayuno, ¿verdad? Si puede realizarlo, ¿verdad? Si se puede levantar. Si no, pues entonces yo voy con el paciente, ¿verdad? Le llevo el recipiente con agua y con jabón, le dejo lavar las manos. Si, por ejemplo, está inconsciente, bueno, le lavo yo las manos, le lavo la cara, ¿verdad? Regularmente lo hacemos con gasas, ¿verdad? Le hacemos la limpieza de la cara. ¿Qué más hago antes del desayuno? De realizar la limpieza bucal, ¿verdad? Yo también le pregunto si ya se realizó la limpieza de la boca, porque recuerde que al despertar tenemos cierta acidez y tenemos cierta cantidad de microorganismos en la boca, entonces debemos realizar esa limpieza, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, ¿ya realizó su cepillado de dientes o ya se lavó la boca? Si me dice que no y no se puede levantar, bueno, yo le llevo el recipiente, le llevo su cepillo, le llevo la pasta dental y que el paciente se cepille, ¿verdad? Si por ejemplo es un paciente inconsciente, igual yo le realizo el lavado, le explico, ¿verdad? Ya habíamos hablado. No porque esté inconsciente yo no le voy a decir nada, no. Aún cuando esté inconsciente yo le voy a explicar todo lo que voy a realizar. Entonces, en estos pacientes inconscientes, ¿verdad? No podemos colocarles un cepillo ni pasta dental, porque como tal no puede tener el reflejo para sacar la pasta dental, ¿verdad? O el agua o enjuagarse. Y lo que hacemos entonces es regularmente utilizar una gasa, ¿verdad? Utilizo guantes, envuelvo la gasa en mi dedo, le coloco solución o agua y entonces le hago un tipo fricción en los dientes, ¿verdad? Para la limpieza. Esa es la limpieza bucal que yo hago en los pacientes inconscientes. Ofrecer el vacín también, ¿verdad? Si necesita ir al baño, que vaya al baño. O le ofrezco el vacín, ¿verdad? Yo le ofrezco si necesita que le traiga el vacín o el urinal. Y entonces yo se lo llevo, ¿verdad? Con la técnica que ya vimos, se lo coloco. Aunque él se lo pudiera colocar, ¿verdad? Depende del estado de salud de mi paciente. Y entonces, ¿qué más realizo antes del desayuno? Bueno, si mi paciente no se puede peinar, yo lo peino, ¿verdad? Yo le realizo, es decir, lo peino, lo puedo trenzar si es mujer, ¿verdad? Lo puedo trenzar, le realizo todos esos cuidados en el cabello, ¿sí? Entonces ser enfermero no implica solamente dar cuidados normales o inyectar o colocar medicamentos, sino también este tipo de cuidados que nosotros tenemos que realizar. Les decía ayer, dependiendo de la capacidad de mi paciente, ¿verdad? Porque yo no puedo impedir o limitar sus capacidades ni tampoco limitar su independencia o autonomía. En lo que él pueda realizar, lo va a hacer y yo lo voy a ayudar en lo necesario. Pero si no puede realizarlo, yo voy a suplir ese papel, ¿sí? Bueno, ya le lavé las manos, ya se lavó la boca, ya fue al baño, ¿verdad? Ya lo peiné, ¿verdad? Ya está limpio y lo dejo cómodo en su cama, ¿verdad? Esperando a que llegue su desayuno. Y entonces, igual a la hora de desayuno, si alguno de mis pacientes requiere ayuda, ¿verdad? Si alguno no puede comer por sí solo, yo le doy de comer en la boca, ¿verdad? En casos necesarios, yo les decía, hay que valorar. No podemos hacer las cosas siempre por el paciente porque entonces va a perder su autonomía y también la capacidad motora en determinado momento. Entonces yo debo motivar a mi paciente a que si puede realizar alguna de estas actividades, que las haga. Y yo solamente le colaboro, ¿verdad? Eso sería antes del desayuno. Después del desayuno. Bueno, para que vean la diferencia. Sí, este es el vacío y este es el urinal, que regularmente hay de hombre y de mujer, pero pues estas se utilizan en el hospital para hombre, ¿verdad? Entonces es específicamente para uso de ellos, para que no nos confundamos. Entonces después del desayuno igual yo le ofrezco, ¿verdad? El vacín, el urinal, se lo ofrezco, ¿verdad? Se lo llevo. Si el paciente se lo puede colocar, pues solamente se lo doy. Y si no, entonces yo tengo que colocarle el urinal, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, igual la limpieza de los dientes, ¿verdad? La limpieza de la cavidad bucal.
De la misma forma que ya les dije, ¿verdad? Con un cepillo o con pasta dental, si puede, ¿verdad? Si el paciente por lo menos puede enjuagarse, lo hago. Y si no, regularmente lo hago con gasas, ¿verdad? Como ya les expliqué. ¿Qué más? Bueno, en algunos casos puedo realizar el baño, ¿verdad? Después del desayuno corresponde el baño. Entonces puedo hacer baño de esponja en pacientes que no se pueden levantar. O también le puedo decir a los pacientes, bueno, yo voy preguntando, ¿verdad? ¿Quién se bañó el día de ayer, por ejemplo? Y entonces quien no se haya bañado, pues lo va a realizar, ¿verdad? De cierta forma obligamos a los pacientes a que realicen el baño, por lo menos un día sí y un día no. Entonces, se les dice, ¿verdad? De cierta forma, se les asigna un número para que vayan yéndose a bañar, ¿verdad? Porque regularmente se bañan, por ejemplo, 2 o 3 a la vez, no pueden todos. Entonces, por ejemplo, pasa don Juan, pasa don Carlos y pasa don Luis, por ejemplo. Pasan esos 3 pacientes, ¿sí? Terminan, yo hago la limpieza del baño, ¿verdad? Evito que, o estoy al pendiente también, ¿verdad? De que no haya alguna caída ni nada. Y entonces ya pasan los siguientes pacientes, ¿sí? Los que son ambulatorios, ¿verdad? Los que pueden bañarse por sí solos. Si hay pacientes que necesitan mi ayuda, que deben estar sentados o que yo debo realizarles el baño en la regadera, pues yo tengo que estar al pendiente, ¿verdad? Yo les realizo ese baño. Y entonces también estoy al pendiente de ellos, ¿verdad? Regularmente ellos son de prioridad, ¿verdad? Ellos pasan antes que los ambulatorios, pero igual pues se garantiza que todos tengan la oportunidad de realizarse su limpieza. Ya se realizaron el baño, bueno, mientras se realizan el baño yo puedo ir arreglando la cama, ¿verdad? La unidad del paciente. Y puedo cambiar sábanas si es que es necesario y si no, solamente acomodo las sábanas, ¿verdad? Dejo cómoda y limpia la cama del paciente para cuando salga del baño, ¿verdad? Después de eso, ¿qué me corresponde? Bueno, yo realizo los cuidados de uñas, ¿verdad? De los anexos de apéndice, así le decimos, los cuidados de apéndice, que serían entonces la limpieza y cortar las uñas de las manos y pies. Le decía, regularmente ellos tienen también su corta uñas, ¿verdad? Entonces, si yo le veo las uñas largas, mi paciente tampoco debe tener las uñas largas, ¿sí? Entonces, si yo le veo las uñas largas, le voy a decir que por favor se corte las uñas si él puede y si no, yo se las corto. Y entonces ahí utilizo mi caja descartable, ¿se acuerdan la que hicimos? Entonces la utilizo porque ahí voy desechando el resto de las uñas, ¿verdad? Entonces yo le realizo el corte de las uñas si él no lo puede realizar. Y si lo puede realizar solamente, pues estoy al pendiente de él, ¿verdad? ¿Qué más realizo? Lo que les decía, el cambio de cama, ¿verdad? Si es en paciente en cama, ¿verdad? Encamado, pues yo le coloco o le cambio las sábanas. Les decía, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de cuánto tiempo llevan con las sábanas y también de los protocolos del servicio. Entonces le cambio la cama. Vean, por ejemplo, aquí está solo, ¿verdad? Aquí puede existir alguna caída. Tiene baranda, pero puede existir alguna caída. Entonces, sí, regularmente siempre tenemos a otro personal, ¿verdad? Y por ejemplo, si es ambulatorio, bueno, yo le pido que me espere un segundo, ¿verdad? Lo siento en una silla y yo le arreglo la cama. Y luego ya se puede colocar en su cama, ¿sí? ¿Qué más? El cambio de la bata, ¿verdad? Si no se va a bañar, por ejemplo, pero su bata ya está muy sucia, pues le coloco otra bata, ¿verdad? Las batas que utilizamos regularmente son estas, ¿verdad? Están descubiertas por la parte de atrás. Se pueden amarrar, ¿verdad? Pero están descubiertas. Y entonces esta parte cerrada es la de enfrente, ¿sí? Entonces le ofrecemos la bata al paciente para que se la pueda cambiar igual. Si él puede realizárselo, pues él se lo coloca, ¿verdad? Incluso después del baño es lo que tenemos que darle, ¿verdad? Su bata. Y si no puede, ¿verdad? Aprovechamos el cambio de cama para cambiarle también la ropa. También aprovecho la oportunidad, ¿verdad? Para realizarle un tipo de masaje con aceite mineral. Les decía, especialmente en los pacientes encamados, pero que sí tienen orden médica de, por ejemplo, movilizarse. Ahí sí. Y entonces yo le realizo el masaje, ¿verdad? Para que se sienta cómodo, para que se sienta seguro. Igual, en cada uno de los procedimientos que yo les estoy mencionando, yo le explico a mi paciente lo que voy a realizar, ¿verdad? Y luego pues lo dejo en una posición cómoda, que regularmente es la semi-fuller, que es a 30 grados, ¿verdad? Elevo la cabecera a 30 grados. Entonces no está muy sentado, sino que está de manera inclinada pues el tronco, ¿verdad?
Igual, ¿se acuerdan que les decía que colocamos almohadas? Bueno, colocan una almohada en la cabeza, en la espalda, ¿verdad? Es decir, al nivel de la columna y debajo de las pantorrillas, ¿sí? Entonces, si mi paciente tiene que pasar todo el día o por ejemplo la mayor parte del tiempo en reposo, pues se coloca en esta posición, ¿verdad? Sin chamarras, es decir, sin sábanas, sino sobre su cama ya hecha, ¿verdad? Puede colocársele alguna frazada, ¿verdad? Para que no esté solo con la bata, pero no puede meterse a la cama otra vez, ¿sí? Igual, si hay pacientes que pueden caminar, yo debo fomentar que lo hagan para entonces evitar que en la noche no puedan dormir, ¿verdad? Yo debo fomentar su actividad, ¿verdad? Que vayan a saludar a otros pacientes, que caminen por los pasillos, si su estado de salud se lo permite, ¿verdad? Si por ejemplo necesita ayuda para caminar, pues yo lo llevo, ¿verdad? Yo tengo que ayudar a mi paciente y yo lo sostengo. Así como un bebé, cuando empiece a caminar, así se les sostiene a los pacientes. También si se le puede movilizar en silla de ruedas, pues igual yo lo paseo, ¿verdad? Yo lo llevo a los pasillos, donde no requiera ningún riesgo, ¿verdad? No lo voy a meter en lugares que puedo fomentar una enfermedad en mi paciente. Y entonces, pero siempre tengo que estar al pendiente, ¿verdad? Evitar que pase mucho tiempo en la cama. Si es paciente ambulatorio, pues que se movilice, ¿verdad? Esos serán los cuidados de mañana, ¿verdad? Todo eso yo tengo que hacer durante el turno, más la papelería, más administrar medicamentos, más llevarlo a rayos X, todo eso me corresponde, ¿sí? Platicar también con mi paciente, si yo tengo el tiempo, pues me pongo a platicar con mi paciente, ¿verdad? Esos serán los cuidados de mañana. Los cuidados de tarde son los cuidados que se brindan al paciente después del almuerzo y durante el transcurso de las horas vespertinas. Digamos, en este caso sería después de la visita, ¿verdad? Es decir, almuerzan y después tienen el horario de visita. Entonces sería después del horario de visita ya corresponden los cuidados, ¿verdad? Entonces, importante, ¿verdad? Dejarlo un tiempo con su familia. Solamente si necesito realizar procedimientos urgentes, pues yo lo realizo, ¿verdad? Por el contrario, pues yo dejo que conviva con su familia, ¿verdad? Que pueda hablar, que realicen algún tipo de oración, ¿verdad? Si ustedes han ido a alguna visita, pues eso sucede. Entonces, mis cuidados inician desde que recibo turno, pero como tal tengo la atención y el cuidado de mi paciente después de su visita, ¿verdad? Después de su almuerzo y durante toda la tarde. Regularmente inicia el turno de 1 a 6 o 7. Ese sería el turno de tarde. ¿Qué incluye o qué actividades yo realizo por la tarde? Igual, después de almuerzo y después de la visita yo le ofrezco el vacío, ¿verdad? O él mismo va al baño, les decía, depende de la situación de salud de mi paciente. Entonces le ofrezco el vacío o urinal, le realizo también la limpieza bucal, ¿verdad? O si ya se la realizó porque es ambulatorio, pues estamos bien. Pero si no puede realizarlo, yo le realizo la limpieza bucal, como ya mencionamos. ¿Qué más? Bueno, acomodo las sábanas, ¿verdad? Ya no vuelvo a cambiar las sábanas porque ya las limpiaron en la mañana. Pero sí las acomodo, ¿verdad? Para evitar arrugas. Porque recuerde que pasar mucho tiempo pues en su cama pues mueve las sábanas y entonces provoca ciertas arrugas. Entonces yo voy a acomodar las sábanas, ¿verdad? Si se puede levantar mi paciente, le digo que se levante, que se siente un momento en una silla de ruedas y yo le acomodo la cama, ¿verdad? Evito cualquier tipo de arrugas. ¿Qué más? Si es necesario, pues yo le coloco una bata nueva, ¿verdad? Solo si es necesario, les decía. Cambiar sueros, administrar medicamentos, todo lo que corresponde al turno de tarde. ¿Qué más? Igual, si tengo la oportunidad, pues le realizo un masaje en la espalda o en los pies también con aceite mineral, ¿verdad? Platico con mi paciente, me comunico, le pregunto cómo se siente, cómo está su familia, o que me cuente de su familia, ¿verdad? Entonces no solo son los procedimientos, sino también la confianza, el vínculo que yo creo con mi paciente, ¿verdad? Entonces la comunicación es indispensable. Les digo, bueno, en la tarde porque regularmente por las tardes pues ya no hay casi mucho que hacer porque por las mañanas es que se realizan los tratamientos, por ejemplo se les lleva rayos X, a ultrasonido y todo. Y por las tardes pues ya solo corresponde los cuidados que ya vimos y administrar medicamentos, ¿verdad? Y alguna otra situación. Entonces por la tarde tenemos un poquito más de tiempo
y por eso podemos hablar con nuestro paciente, ¿verdad? Podemos comunicarnos, podemos preguntarle cómo se siente, hablarle y apoyarlo, ¿sí? Por la tarde. Cuidados de noche. Un patrón normal del sueño puede ser afectado cuando el paciente tiene una enfermedad o necesita de un cuidado particular y no puede proporcionar el descanso que necesita. Constituye una alteración que va repercutiendo en la terapéutica del paciente. Entonces recordemos que si mi paciente está enfermo, ¿verdad? Si tiene algún dolor, eso le va a dificultar dormir o conciliar el sueño, ¿verdad? Aparte de eso, por ejemplo, factores externos, ¿sí? Entonces todo lo que él siente dolor, si escucha mucho ruido, por ejemplo, si se siente incómodo, todo eso tiene que ver con el patrón del sueño. Entonces yo debo garantizar eso. Y entonces, ¿qué actividades hago? Igual alimentos, es decir, la cena, ¿verdad? Les dan cena, entonces también garantizo que esté en, por ejemplo, a temperatura adecuada, que sí sea la dieta correcta, ¿verdad? Bueno, el turno de noche, perdón, inicia entonces a las 7 y finaliza a las 6 de la mañana, ¿verdad? Dependiendo de los servicios, yo solo les estoy diciendo de una forma general que manejan en el regional, ¿verdad? Entonces, los alimentos, ¿verdad? Su cena, algún tipo de infusión, bueno, regularmente no se les da infusiones a los pacientes, ¿verdad? Solo agua pura que tiene la disponibilidad de tomar. Recuerde, la ropa de cama tiene que ser cómoda, ¿verdad? Ya debe tener su frazada, ahí sí. Le coloco la medicación, aunque regularmente en las noches solamente algunos tienen medicamentos, no todos, ¿verdad? Entonces les coloco el medicamento, debo mantenerlo cómodo, ¿verdad? Relajado para que pueda conciliar el sueño. Reduzco al máximo la estimulación ambiental, ¿verdad? Regularmente 8:30, 9 ya se les apaga la luz, ¿verdad? Se les pide que puedan descansar. Les decía, debemos mantener, por ejemplo, reducir la estimulación como la luz, el ruido, la temperatura, pues debemos garantizar que tengan su frazada, ¿verdad? Para evitar algún tipo de frío por la noche o por la madrugada. Olores también, todas esas características ambientales intervienen en mi patrón del sueño, ¿verdad? En conciliar el sueño. Entonces yo debo valorar eso en mi paciente, en el ambiente también. Voy a realizar las actividades solamente las que son necesarias, ¿verdad? Les decía, no todos los pacientes tienen, por ejemplo, tratamiento, ¿verdad? O medicamento por las noches, solamente algunos. Entonces yo debo evitar lo menos necesario despertar o colocar la luz de forma innecesaria, ¿verdad? Debo hablar en voz baja para evitar despertar a los pacientes. En algún momento voy a tener que prender la luz, ¿verdad? Si es un paciente que está en un cubículo con los demás. Pero les digo, es muy raro, ¿verdad? Frecuentemente en la noche ya no tienen medicamentos, hasta en la madrugada, como a las 6 o 7. Y eso, ¿verdad? Entonces, evitar despertar a mis pacientes, evitar incomodarlos, ¿verdad? Les decía que durante el día, ¿verdad? Yo debo tomar en cuenta el tiempo que permanece en cama, porque entonces si permanece todo el día, ¿verdad? O la mayor parte del día, en la noche ya no va a poder dormir, ¿verdad? Se va a dificultar. Entonces, por eso debo valorarlo. Igual, aunque esté, cuando esté encamado, ¿verdad? Aunque no pueda levantarse, pues yo tengo que realizar actividades con él, ¿verdad? Yo me pongo a platicar con él o pongo a realizar algún tipo de ejercicio, algún juego, algo, ¿sí? Incluso podemos realizar actividades recreativas, ¿verdad? Como dominó, lotería, ajedrez, todas esas actividades sí se pueden realizar. Solamente que cuando uno ya trabaja, pues a veces se les olvida, ¿verdad? Se les olvida que eso también es parte de su trabajo. Ocupacionales como realizar algún tipo de manualidad también es permitido, ¿sí? Entonces, también así garantizamos, ¿verdad? La actividad, la concentración, la distracción, ¿verdad? Durante el día, para que entonces no exista ese aburrimiento, porque les decía, no hay mucho que hacer en un hospital, ¿verdad? Más que hablar con los pacientes. Entonces, para evitar el aburrimiento de mis pacientes, pues yo puedo realizar este tipo de actividades y para que convivan también. ¿Cuáles son los objetivos de los cuidados?
de la mañana, tarde y noche. Dar comodidad y seguridad al paciente, enseñar hábitos higiénicos, contribuir a la buena presentación del paciente y fomentar la autonomía en la realización de su autocuidado. ¿Sí? Estos son mis objetivos. ¿Para qué yo realizo estos cuidados de la mañana, tarde y noche? Para darle comodidad, para enseñarle los hábitos higiénicos, como les decía, cuando mi paciente ve que yo realizo la limpieza, ¿verdad? Que yo hago su cama, que ayudo a los demás pacientes, creamos ese hábito, ¿verdad? Lo crean o no. Hay pacientes que son muy acomedidos, ¿verdad? También, y colaboradores. Entonces, pues usted ya los ve, ¿verdad? En la mañana ya levantándose, ya lavándose la cara y arreglando su cama, ¿sí? Entonces también hay que fomentar su autonomía, no siempre lo vamos a hacer nosotros y por eso debemos también fomentar que ellos lo hagan dentro de sus posibilidades, por supuesto. Y entonces la buena presentación también, ¿se acuerdan que ayer hablábamos? La presentación ante su familia, ¿sí? No porque esté enfermo quiere decir que no se va a bañar, que no se va a lavar la cara, no, sino que estando hospitalizado también debe realizarlo. Y aun cuando él no quiera o no tenga deseos de realizarlo, yo lo debo ayudar a que lo realice. ¿Cuál es el material indispensable o mínimo que voy a necesitar? Bueno, necesito agua a temperatura adecuada, ¿verdad? No muy caliente ni muy fría. Toallas, si voy a lavar el cabello, pues necesito 2 toallas. La pijama o la bata, ¿verdad? Regularmente es una bata. Una esponja, si no tenemos esponja puede ser gasas, cualquier tipo de material que nos ayude a la limpieza. Peine, cepillo de dientes, pasta dental, jabón. Les decía, estos elementos de uso personal, pues regularmente se les pide a ellos, igual que las toallas. Aceite mineral, ¿verdad? Regularmente hay en los servicios, ¿verdad? Pero si no tenemos, se lo podemos pedir. Si está dentro de sus posibilidades económicas, adquirirlo, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento para realizar estos cuidados? Coloco la cama en posición adecuada, ¿verdad? Ofrezco el vacín, les decía, lo ofrezco y ya vimos con sus compañeros cómo es el procedimiento para colocarlo, ¿verdad? Ayudo al paciente en sus cuidados, ¿verdad? A lavarse la cara, las manos y la boca según sus posibilidades. Lo ayudo a peinarse y en caso de los varones a afeitarse, ¿verdad? Entonces también aprendemos a cortar cabello y a afeitar a los hombres, ¿verdad? Entonces todo eso también está dentro de nuestras actividades. Doy un masaje en la espalda si es necesario o en los pies. ¿Qué precauciones debo tener? Verificar la temperatura del agua, lo que les decía. Hay que dejarle caer gotas al paciente en la piel, ¿verdad? Para que él sienta si está bien, porque recordemos que no tenemos también la misma percepción de temperatura. No dejar solo al paciente, ¿verdad? Por ningún motivo. Y proporcionar todos los instrumentos necesarios. Vamos a ir viendo alguna de las técnicas entonces. Por ejemplo, el cepillado de dientes, que es la limpieza adecuada que le vamos a hacer a los dientes, a la lengua y a las encías de mi paciente, ¿verdad? Sea que él lo haga por sí mismo o que lo ayude yo, pero es parte de los cuidados. ¿Para qué me sirve o cuál es el objetivo de realizar este cepillado de dientes? Eliminar las partículas de alimento que hacen un medio propicio para la proliferación de bacterias, les decía. Si hay restos de comida, de alimentos en la cavidad bucal, propician, ¿verdad? Favorecen a que crezcan estas bacterias. Por eso yo debo realizar el cepillado de dientes. Dar masaje a las encías también y estimular la circulación. Conservar húmeda y limpia la lengua, mucosas de la boca y los labios, ¿sí? También debemos mantener las mucosas húmedas y limpias. Para comodidad del paciente, ¿verdad? Porque a nadie le gusta tener, por ejemplo, la boca seca, ¿sí? Entonces yo debo humectar, o los labios también. Entonces son parte de mis actividades como personal de enfermería o personal o auxiliar de enfermería, ¿verdad? Estas actividades de cuidado personal. Entonces el cepillado de dientes. ¿Qué equipo voy a necesitar? Ya dijimos, el cepillo se le pide al paciente, ¿verdad? El cepillo, pasta de dientes o bicarbonato, dice, puede utilizarse. O les decía, ¿verdad? Si voy a utilizar gasas, voy a utilizar, por ejemplo, solución o agua, ¿verdad?
palangana y las gasitas solamente en caso de no tener cepillo, ¿verdad? O en pacientes que les decía están inconscientes porque no pueden enjuagarse el dentrífico. Bajalenguas, gasa y toalla. ¿Cuál es el procedimiento? Yo le explico a mi paciente, ¿verdad? La forma correcta de lavarse los dientes. Si lo puede realizar él, ¿verdad? Entonces yo le explico, mire, don Juan, necesito que se realice el cepillado de dientes, aquí tiene su cepillo, aquí tiene su pasta dental, aquí le traigo agua para enjuagarse y aquí en este recipiente puedo colocar usted el resto de su enjuague. Entonces debe cepillarse los dientes de arriba, los de arriba tiene que cepillarlos hacia abajo, ¿verdad? Solamente hacia abajo. Y los dientes de abajo los cepilla hacia arriba. Las muelas las tiene que cepillar de forma circular y también se tiene que limpiar la lengua con su cepillo, ¿sí? Entonces yo le explico a mi paciente cómo debe realizarse el cepillado, porque recuerde que también fomentamos hábitos de higiene, pero también la forma correcta de realizarlo, ¿sí? Igual, aunque nosotros realicemos el cepillado, ¿verdad? Es el mismo procedimiento. Los dientes de arriba los cepillamos hacia abajo y los de abajo hacia arriba y las muelas en forma circular y también la lengua, ¿verdad? Si lo hacemos con la gasa, de la misma forma, solamente que no vamos a utilizar pasta dental, ¿verdad? ¿Cuáles son las precauciones? Yo debo evitar lastimar a mi paciente, ¿verdad? Porque recuerda que es un cepillo y al finalizar, o más bien cuando usted hace el procedimiento, ¿verdad? Usted lo cepilla, pues lo puede lastimar con las cerdas del cepillo. Entonces siempre debe tener cuidado. Incluso he recomendado utilizar cepillos que son de cerdas suaves, ¿verdad? Así, aquí, como nos dicen, no utilizar cepillos dentales duros porque facilitan a lastimar al paciente, ¿verdad? Entonces regularmente son los suaves. Si utiliza o si se va a utilizar enjuague bucal, ¿verdad? Debe ser con precaución según la condición del paciente, ¿verdad? Yo en pacientes que están inconscientes o que tienen pérdida de conciencia, yo no les voy a dar enjuague bucal, ¿verdad? Porque no pueden desecharlo, se lo pueden tragar, pueden broncoaspirar. Entonces, solamente con los pacientes que sí pueden realizarlo y también con los que están en su posibilidad, les digo, no es necesario o no es algo indispensable que usted le diga traiga enjuague bucal, no, pero su cepillo por lo menos sí, ¿verdad? Entonces,